Hola chicos, es un gusto saludarlos. Pues este es nuestro video para la sesión número 3 y 4 de nuestra semana 3. Ok, pues continuamos con nuestro tema de historietas, solo que en este caso vamos a ver dos subtemas. El tema de correspondencia entre la información textual, los recursos gráficos y los recursos visuales. Y el otro subtema son las características y la función de la historieta. Bien, recordando un poco las clases pasadas, vimos la historia de la historieta, como redundando en la palabra. Ahora vamos a ver qué correspondencia debe de haber entre el texto y los gráficos. Vamos a tomar en cuenta 4 puntos. Primero, se debe de vincular la información con los personajes. No puede ser que la información esté hablando de algo y el personaje esté realizando otra acción. Por ejemplo, a lo mejor el personaje está asustado, pero la información habla sobre tengo sueño, pero la expresión del personaje es de susto. Pues no hay relación, no hay correspondencia entre ellos. Debe de haber también secuencia entre los cuadros. Ya vimos en clases pasadas que las historietas tienen cuadros que van guiando la historia, esos cuadros tienen una secuencia. Pues estos cuadros debe de estar primero uno y debe de tener secuencia con el anterior, más no estar todos revueltos y que sea como una especie de rompecabezas. Los gráficos deben de ir acorde a lo que estamos contando en la historia. Imaginemos que estamos contando una historia de terror y los gráficos ponemos imágenes del cielo, corazoncitos, no iría de acorde a nuestra imagen. Y una relación lógica, que si hay un cuadro, la secuencia siga el otro cuadro y el otro cuadro y el otro cuadro, igual que no esté revuelto o que un cuadro no diga nada, no tenga nada que ver con el otro cuadro. Esa es nuestra relación lógica. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en esta historieta, tenemos a 2 personajes y con 2 globos de comunicación. El primer texto dice, solo se vive una vez, Snoopy. Y Snoopy contesta, error. Solo se muere una vez, vivimos todos los días. En este pequeño cuadro de historieta, mis personajes están filosofando, están analizando sobre que solo se vive una vez. Por lo tanto, hay relación con mis imágenes, puesto que los dos están en una posición de viendo al horizonte, tranquilos, filosofando. Igual y no hubiera correspondencia si ellos están en esos textos, pero pongo a los personajes bailando en un antro o pongo a los personajes cantando. Entonces no habría esa relación, ya no nos daría este mensaje de que están filosofando de alguna situación. En esta otra, me voy a mover un poquito. Ahí está. En esta otra tenemos la siguiente historia. Dice, todos estos dibujos de Wendy's, hasta se me antojó una hamburguesa. Y de repente aparece alguien al lado. ¡Vamos! Ella se asusta porque si se dan cuenta en la escena anterior no se ve, solo se ve aquí un pequeño bordecito, pero no se ve que haya alguien. Le dice, ¡ay, seguro están deliciosas! Y él dice, ¡uy, hasta huele rico! Y cuando las prueban, no son buenas, fuimos timados. Hay relación. Acá, por ejemplo, hay relación con la imagen de esta niña asustada con el que apenas de sorpresa sale. Aquí hay relación con que se están imaginando que están sabrosas porque huele muy rico. Por ver al personaje de aquí atrás, nos está expresando que huele rico. Y aquí nos están expresando que no están buenas. Hay relación con la imagen, con el texto. Imagínense que acá dijera, no están buenas. Y pusiéramos una imagen así feliz, no están buenas. Entonces ya no habría esa correspondencia entre los textos y los gráficos. A eso se refiere este subtema, que debe de haber congruencia entre lo que escribo, con lo que veo y con lo que continúa. Aquí, por ejemplo, no tendría una razón lógica que apareciera de repente él y vamos, y de repente no están buenas.
si me saltara alguna, ¿no? No hubiera una congruencia lógica en cuanto a mi historia. Pues bien, ahora vamos a ver las características de mi historieta. Tenemos varias características fundamentales, como lo es que se divide en cuadros, lo que comentábamos hace rato. Cada escena, por así llamarla, se va a dividir en una secuencia de cuadros. Tiene que seguir un orden lógico. Se dibuja de arriba para abajo, o sea, los cuadros van una línea, y luego abajo otra línea, abajo otra línea. A eso se refiere de arriba para abajo. Y de izquierda a derecha, por lo que les decía. Empieza el cuadro en la izquierda, van avanzando hasta la derecha y baja y otra vez izquierda, derecha, izquierda, derecha. Esa es la secuencia que debe de llevar. No puede ir así de forma de un cuadro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, sino de fuerzas de izquierda a derecha. Y la mayoría de las historietas contienen texto, contienen imágenes, que la mayoría, la cantidad, lo que más impacta en una historieta son las imágenes. De hecho, podemos encontrar hasta historietas, como dice aquí, con nulo texto. Hay historietas que no dicen absolutamente nada y lo único que expresan las imágenes es como nosotros podemos entender el mensaje que nos quieren dar a conocer. Y contienen onomatopeyas. ¿Recuerdan qué eran las onomatopeyas? Sí, bueno, vamos a ver si lo recuerdan. Lo voy a dejar pendiente ahorita que lo veamos. Onomatopeyas. Yo sé que sí lo recuerdan. Ahora, en cuanto a su función, ya vimos características. La función de la historieta. Comunicar. Comunicar mediante imágenes, ¿sale? Porque, como dijimos, el principal objetivo de una historieta es la imagen. Entonces, es comunicar algo. Puede ser de que comunicar algo chistoso, comunicar un evento político, comunicar un tema social, comunicar cualquier cosa se puede hacer en historieta. El principal objetivo es ese, la comunicación de algún tema o la comunicación de alguna idea. Ahora vamos a sus elementos. Bueno, la historieta está compuesta por varios elementos que son totalmente muy característicos de ella y que la mayoría de las veces no podemos prescindir de ninguno. Casi todos sus elementos tenemos que utilizarlos en la historieta. El primero son las calles. Las calles, los globos, que también se les llaman bocadillo, y las viñetas. Pero bueno, los globos son estos pequeños globitos, como su nombre lo dice. Vamos a ver más adelante qué representa cada uno. Si se dan cuenta, todos estos globos tienen diferente forma y cada uno representa algo, una emoción, un sentimiento o una acción. Entonces, estos son nuestros globos. Tenemos también viñetas. Estos cuadritos, estos cuadros de escena, por así llamarlos, cada uno de estos cuadros representan a las viñetas. Si se dan cuenta aquí en estas otras imágenes, tenemos que las viñetas no obligatoriamente tienen que ser cuadros totalmente parejitos y totalmente lineales, sino yo puedo hacer el diseño que más se acomode a mi historieta. De hecho, también una característica de la historieta es que sea muy llamativo, que sea muy amigable a la vista. Y aquí tenemos como estas viñetas, puede haber unas más grandes, unas más chicas. Aquí, por ejemplo, en esta parte, aquí solo hay 2 viñetas y aquí hay una, aquí hay más. Cuando mi viñeta sobresale de las demás, quiere decir que a esa escena le estoy dando más importancia. También hay viñetas que a veces están como entrecruzadas, que hay aquí una raya. Quiere decir que están sucediendo 2 cosas al mismo tiempo. Y aquí, las calles. Estos espacios que hay entre viñeta y viñeta se les llaman calles. Aquí, por ejemplo, estos espacios, calles. En ocasiones nada más se puede hacer una línea dividiendo viñetas o sí se puede hacer específicamente este espacio entre líneas para formarle las calles.
¿Cómo me doy cuenta que es una acción que está al mismo tiempo? Porque a lo mejor no es como tal aquí la división de calles, sino nada más es una línea, inclusive luego son líneas así raras o líneas como si fuera de un rompecabezas, que quiere decir que entonces en esa misma escena están ocurriendo dos cosas al mismo tiempo. O aquí, como les decía, que esta escena es una escena principal, es una escena importante, por eso le doy más espacio y ocupa más lugar. O cuando a veces una escena se divide en pequeños cachitos, cuando a lo mejor pasan la cara de los diferentes actores y unos de tristeza, sorpresa. Entonces aquí puedo dividir mi escena en diferentes subescenas, en diferentes, una viñeta que tenga subviñetas. Pero quiere decir que todo está pasando al mismo tiempo. Ok, otros elementos. La carteleta, que también se le llama cartucho o cartel, los personajes y el escenario. La cartela es este recuadro como si fuera un narrador, que no es parte de los diálogos de nuestros personajes, sino que es un pequeño mensaje que nos dice a lo mejor que cambió otra escena, o como acá, mientras tanto, han pasado los días. Es como una especie de narrador que nos da pequeñas acotaciones de qué está pasando, que cambió, que estamos en otra época, en otro momento, en otra escena, etc. ¿Sale? También se le llama cartel. Y tenemos personajes. En la historieta no tenemos como tal un número de personajes. Ustedes pueden tener el número de personajes que requieran según cómo van a contar la historia. Puede ser un personaje que cuente toda la historia o puede haber varios personajes. Ahora, en cuanto a las imágenes, no necesariamente tienen que ser imágenes así totalmente elaboradas. Inclusive hay historietas en blanco y negro, hay historietas con dibujos de bolitas y palitos. Lo importante de aquí es que la imagen realmente refleje lo que yo quiero decir. El escenario, que es todo lo que se encuentra dentro de la viñeta. Por ejemplo, aquí que está pues con un caso y está preparando algo. El escenario. A veces hay escenarios muy elaborados y a veces el escenario simplemente es un espacio en blanco y solamente se ve el muñequito, ¿vale? Entonces todo va a depender de la creatividad y de cómo quiera yo expresar el mensaje, cómo quiera yo comunicarlo. Tenemos más elementos que, como les decía, todos son importantes para la creación de la historieta. La mayoría se utilizan a la vez. Las onomatopeyas, que las veíamos hace ratito, que son esos ruidos que expresamos comúnmente con la voz cuando los escribimos. Por ejemplo, cuando yo quiero escribir aquí en un globo, ouch, eso es una onomatopeya. O cuando quiero escribir aquí en un globo el sonido de algún animal, por ejemplo, miau, eso es una onomatopeya. Son todos los sonidos que llevamos a lo escrito. Otro elemento importante son las líneas cinéticas. Todos estos elementos que tengo de este lado los vamos a ver en otra clase. Ahorita solamente los voy a mencionar de una forma muy rápida, pero en otras clases voy a dar especificaciones de cómo se utilizan y qué son cada una de ellas. Las líneas cinéticas son todas esas líneas que me expresan movimiento. Códigos gestuales, todos esos gestos que nuestros personajes hacen para nosotros identificar de qué se está tratando. Por ejemplo, en la historieta anterior, que los personajes dijeron que no estaban ricas las hamburguesas, los gestos de desagrado, eso es un código gestual. La perspectiva visual, el cómo estoy viendo lo que está dentro de mi viñeta, si lo estoy viendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, etc. Y el ritmo. ¿Cómo voy contando la historia a través de la historieta? Y aunque uno dijera, bueno, ¿cómo se va a contar en cuanto a ritmo? Pues es el ritmo que la gente lo lee, pero no. Nosotros podemos llevar un ritmo de la historieta dependiendo la cantidad de imágenes, la cantidad de texto que tenga yo en la viñeta. Les vuelvo a repetir, estos elementos los voy a retomar en otra clase y vamos a profundizar en ellos.